resumen de resumen. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo se va configurando nuestra subjetividad? Bueno, nuestra subjetividad se configura de muchas maneras. Una de ellas es a través de las representaciones sociales que forman parte del imaginario social, que es el sentido común, que es lo que una sociedad determinada, en una cultura determinada, en un tiempo determinado, representa en consenso con toda la sociedad de un determinado, se refiere a un determinado objeto social, donde todos nos ponemos de acuerdo y terminamos naturalizándolo, como por ejemplo la adolescencia. ¿Qué hace el sujeto en sus percepciones particulares? Bueno, en sus percepciones individuales el sujeto toma las representaciones sociales como base, ¿para qué? Para configurar su propia identidad. Bien. ¿Qué pasa con estas representaciones, con este sentido común que se generó, con el consenso que es la interrelación entre los distintos sujetos que suman sus representaciones de ver el mundo, confrontan y llegan a un acuerdo que es el consenso, y de ese consenso sale la representación? Está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque la sociedad fue avanzando. Entonces, al avanzar la sociedad, se establece el relativismo y el pluralismo moderno. ¿Qué establece el pluralismo moderno? Bueno, el pluralismo moderno trae como consecuencia la crisis de sentido. ¿Por qué? Porque establece que cada sujeto ve el mundo a su manera. Cada sujeto, que cada representación del mundo, cada representación del significado depende del punto de vista de cada sujeto. Entonces, como cada sujeto o grupo social representa el mundo de su manera y confluyen, entonces, ¿qué pasa? Hay una crisis de sentido porque todas son válidas y no tienen cómo aferrarse a ninguna de ellas. Entonces, hay una incertidumbre, como que nos están sacudiendo nos están sacudiendo las bases. Bueno, por otro lado, también tenemos que influyen en nuestra subjetividad, que son percepciones particulares que hacen a nuestro proyecto identificatorio. También, por otro lado, tenemos las desigualdades sociales que existen. Entonces, desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso, de oportunidades. Entonces, esto trae como consecuencia que el sujeto capta esa realidad y se va configurando de acuerdo a sus experiencias personales, así como se va configurando su subjetividad. Y por otro lado, como otro eje, tenemos a la escuela. ¿Qué hace la escuela? La escuela condiciona también, es otro condicionante de la subjetividad. ¿Por qué? Porque es transmisora de cultura y porque en la escuela también pasan cosas. Además, la escuela nos moldea y condiciona nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. La escuela modela sujetos, los toma desde chiquititos y modela su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de imaginar, su forma de sentir, pero su forma de ser, modela su forma de ser, que es la subjetividad. ¿Por qué? Porque la escuela también es un condicionante de la subjetividad. Bien, entonces, como consecuencia de todo esto, y digamos que sería el punto clave y más importante, la subjetividad, ¿qué es? Es una suma de trayectos educativos, o sea, la educación como un moldeador de nuestra subjetividad, de representaciones sociales, que trae como consecuencia el acceso a la cultura y ese bagaje personal. Bien, entonces, a mí me parece que está mal ordenado. Primero, es un conjunto de representaciones sociales que se toman como base. Después tenemos a la educación, que moldea al sujeto, moldea su subjetividad. Después, a través de la educación, tenemos el acceso a la cultura. Y por último, tenemos nuestro bagaje personal, que es a través de nuestra experiencia cómo vamos configurando nuestra propia identidad, tomando como base todo lo anterior. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar con Fernando Gasalla, que habla de psicología y cultura del sujeto que aprende. Bueno, su primer título habla de la escuela y la diversidad, como el título lo implica, diverso. Bueno, dice que la adolescencia, cada adolescente es un mundo. Claro, cada adolescente es único e indivisible y es un mundo en sí mismo. Bueno, por eso hay tanta diversidad, porque es un conjunto de individualidades. Entonces tenemos una diversidad. ¿Qué es el adolescente? El adolescente es un sujeto que está en construcción, o sea, se está construyendo su subjetividad. Y esta construcción de la subjetividad, de la identidad, es un proceso.
en el que el que le van a pasar muchas cosas, porque dentro de ese proceso hay múltiples identificaciones. Bueno, esto es parte de lo anterior, de que por la modernidad líquida, los modelos de identificación son también líquidos, entonces son pasajeros, digamos que el sujeto no tiene pertenencia, entonces tiene que mudar sus investiduras de un lado para otro. Por eso hay múltiples identificaciones sumado a la diversidad propia de la adolescencia, donde el sujeto está en construcción. Bueno, ¿qué pasa durante la adolescencia? Pasan cosas. ¿Qué es lo que pasa? Durante la adolescencia se van tejiendo redes sociales, que son vínculos que sujetan. Por eso estamos hablando de sujetos, porque forjamos vínculos. Estas relaciones, estos vínculos son complejos. ¿Por qué? Porque a medida que van forjando esos vínculos van influyendo sobre sí mismos, van influyendo cómo piensan, sus maneras de relacionarse con los otros y con las culturas. Por ejemplo, algo que el adolescente a medida que va creciendo va formando vínculos. Por ejemplo, un vínculo interesante es el vínculo que forja con el docente. Es un vínculo. Y ese vínculo influye sobre el alumno porque lo puede tener durante 3 años al profesor. 2 años, depende de la cátedra. Se puede repetir en materias. Entonces lo va conociendo y va tejiendo una red social con ese docente, va forjando un vínculo y esto puede influir a fondo en su manera de pensar y en su manera de cómo piensa y cómo se relaciona con el mundo. O sea, cómo piensa, entonces esas relaciones que se tejen también con los pares, entonces, el sujeto está en formación. Entonces, durante la adolescencia, el sujeto se está construyendo. Entonces, como se está construyendo, va a tener múltiples identificaciones. Bueno, esas identificaciones son redes sociales que va tejiendo. Esas redes sociales son sus formas de vincularse con el mundo. Y esos vínculos nos sujetan. Bueno, a través de esos vínculos son muy complejos. ¿Por qué? Porque determinan pertenencia y también determinan formas de cómo se ve a sí mismo y cómo se relaciona con los demás. Influyen en cómo el sujeto se ve a sí mismo y cómo el sujeto se va a relacionar con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Tejen relaciones que forjan vínculos y esos vínculos nos vinculan y nos sujetan. ¿A qué nos sujetan? Nos hacen sujetos de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro tiempo. Retomando el audio anterior, decimos que los sujetos tejen redes sociales que son complejas. Dentro de esas redes sociales tejen vínculos y esos vínculos los sujetan. ¿A qué los sujetan? A los otros sujetos, los sujetan a la cultura, los sujetan a su tiempo. Bueno, la sociedad de hoy ha cambiado y es heterogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de una sociedad hay grupos sociales y estos grupos sociales tienen sus propias maneras de ver al mundo. Esas maneras de ver el mundo son representaciones. Estas representaciones se manifiestan, que es los modos de ver el mundo de cada sujeto, son la forma en que como cada sujeto ve el mundo dentro de su cultura. ¿Dónde se manifiesta? Se manifiestan en el discurso social, que tiende a naturalizarse. Bueno, ¿qué pasa con el sujeto? El sujeto toma esas representaciones sociales de los objetos sociales, o sea, esas representaciones sociales de los objetos sociales a través del discurso que se naturaliza, para que las toma como base para identificarse, para darse una imagen de sí mismo. Bueno, pero hay que tener en cuenta una cosa. ¿Por qué es una sociedad heterogénea? Porque cada grupo social dentro de una cultura determinada, dentro del mundo actual, tiene sus propias representaciones, sus propias maneras de ver el mundo. A eso esas representaciones se las llama imaginario social. Bueno, ¿qué pasa? Pero cada grupo tiene sus propios conflictos y sus propios prejuicios. Vamos a poner un ejemplo de mi cosecha. Tenemos, por ejemplo, soy villero. Ahí tenemos una representación, un grupo. Soy un pibe villero.
Bien, ¿cuáles son sus conflictos o qué? Escucho cumbia, hay tiros en mi barrio, escucho cumbias, hay tiros en mi barrio, odio a los chetos, ¿y cuál es su grupo social de pertenencia? A la cultura cumbiera o la cultura tumbera. También tenemos un grupo de la cárcel. Ellos mismos dentro de su grupo tienen sus propias formas de representarse al mundo. Los chetos son careta, odio a los chetos, hay que matar a los chetos, hay que robarle a los chetos. Bien, entonces cada grupo, por eso la sociedad es heterogénea. Bien. Después, ¿qué es entonces en sí el imaginario social? Porque habíamos hablado que cada sociedad, cada cultura y en cada tiempo ve al mundo de una manera determinada. Esa forma de ver al mundo se llaman representaciones, y esas representaciones se traducen en el discurso social. Ese discurso social llega a naturalizarse. Entonces, ¿qué es el imaginario social? El imaginario social es un conjunto de representaciones, o sea, sumamos todas las representaciones y hacemos un conjunto de lo social, que son aceptadas por una cultura en un tiempo, que son comunes a todos los sujetos que son parte de ese grupo social. Bueno, entonces, ¿qué es el imaginario social? El imaginario social estamos en la representación, la forma de ver el mundo. ¿Qué es el imaginario social? Es un poquito que está por encima de las representaciones. Claro, está por encima de las representaciones, porque son las maneras que tiene el sujeto de ver el mundo. Pero está por encima de las representaciones, ¿por qué? Porque es un conjunto de representaciones de las maneras que tiene un grupo social de ver al mundo y que son comunes a todos. Ese es el imaginario social, que son comunes y que son aceptadas por una cultura y por un tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que forman parte de ese grupo, porque son aceptadas por una cultura y un tiempo, que son comunes y forman parte de un grupo. Y entonces tenemos una diferencia entre lo que es imaginario social y las percepciones particulares. El imaginario social es grupal y abarca la cultura de un tiempo. Entonces, el imaginario social es grupal, porque es un conjunto de representaciones de una sociedad o de un grupo social en una cultura y en un tiempo. En cambio, las percepciones particulares son individuales. Es la manera que cada uno percibe el mundo. Entonces, ¿cómo formamos, para decirlo en fácil, cómo formamos las representaciones, cómo formamos el imaginario social? Partimos de las percepciones particulares, como cada persona, como cada individuo ve su manera de interpretar el mundo. Luego vamos subiendo a cómo el grupo al que pertenece ve ese mundo y lo representa. Luego juntamos todas las representaciones de los objetos sociales y conformamos un imaginario social que es el representante de una cultura en un tiempo determinado. Entonces formamos el imaginario social, que es un conjunto de representaciones de los objetos sociales de una cultura en un tiempo determinado que son comunes a ese grupo, que son comunes y que son aceptados. Eso sería el imaginario social. Bien. Y después decimos que dentro de las ¿y qué son entonces, cómo se diferencia el imaginario social de las percepciones particulares? Bueno, porque es como de mayor a menor, como de género a especie. El imaginario social nos representa a todos, porque representa a un grupo, cómo piensa, cómo mira, su manera de mirar al mundo de un grupo social que está aceptado por todos. En cambio, las percepciones particulares son individuales, es como el sujeto ve al mundo, cómo se lo representa. Entonces, ahí dentro de lo que son las percepciones particulares es donde está el proyecto identificatorio, mi proyecto identificatorio. Es donde se configura el proceso de subjetivación, donde se construye nuestra identidad, donde se elabora nuestro proyecto identificatorio. Pero es todo parte de lo mismo. En las percepciones particulares es donde se configura, donde se construye nuestra identidad, nuestro proyecto identificatorio y después todos los rulos que vos le quieras poner, porque se construye nuestra identidad, se elabora nuestro proyecto, es el proceso de subjetivación. Pero entonces, percepciones particulares, ¿qué es? Tomo al imaginario social como base para
verme a mí mismo, para poder construirme a mí mismo. Y cómo me construyo a través del proyecto de identificatorio. Bueno, sí. Bueno, me pregunto, ¿qué función tienen las representaciones sociales? Bueno, las representaciones sociales, o sea, lo que nos imaginamos, la visión que tenemos del mundo, es la de significar, la de elaborar los objetos sociales. ¿Qué son los objetos sociales? Son aquellas significaciones que son compartidas socialmente a través del consenso. Por ejemplo, el concepto de adolescencia. El concepto de adolescencia ya sabemos que es una construcción social y que no es en todos lados lo mismo. Y también sabemos que ha llegado un momento, sobre todo en la sociedad occidental, que ha sido naturalizado este concepto. ¿Qué son los objetos sociales y sobre todo qué son las representaciones? Bueno, son lo que conforman el sentido común. El sentido común es un conjunto de percepciones particulares, o sea, de cómo perciba cada persona el mundo, que se unifican a través de un consenso y que terminan conformando lo que es la opinión pública, el sentido común. Bueno, pero ¿de dónde surge ese sentido común? Esa es la pregunta. ¿De dónde surge? Surge del discurso público. ¿Cómo se conforma el discurso público? Bueno, cuando son las maneras de ver el mundo, que son las representaciones, pero no se quedan solamente en manera de ver, sino que se traducen en discurso. Bueno, y ese discurso colectivo, o sea, lo que pensamos todos, surge de lo que es del consenso. Bueno, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, que el sentido común es que se unen varias percepciones particulares del modo de ver el mundo, de cómo se llama, de cómo se posiciona uno frente a la vida, porque hay distintas ideologías. Bueno, entonces surge el consenso sobre qué, sobre objetos sociales que sean significados. Son los significados que le da la sociedad a los objetos sociales a través del concepto, del consenso. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, mi postura personal tenemos que tener en cuenta de qué. Si bien, bueno, formar el consenso es el consenso entre comillas, porque en realidad somos manipulados por los mecanismos de poder y por los medios masivos de comunicación, que son los formadores de la opinión pública. Nuestra opinión está formada desde arriba, que dicen lo que tenemos que pensar y lo repiten tantas veces que se termina interiorizando y naturalizando. Pero son ideas sobre el mundo como por ejemplo la adolescencia. El sentido común, ¿cómo se construye? Bueno, se construye en interacción con los otros, porque primero tenemos las percepciones particulares, que es mi propio yo, que es mi proceso, mi proyecto identificatorio, pero después, ese proyecto identificatorio no me sirve de nada si no tengo al otro que esté frente a mí, que me mire en mi espejo. Bueno, entonces, ¿cómo se conforma el sentido común cuando tengo a otro que se relaciona conmigo? Entonces, eso es una interrelación con el otro. Entonces, porque los sujetos le van atribuyendo significados a los objetos sociales, claro. Entonces, ¿cómo se conforma? Por la interacción con los otros. Cada sujeto le va atribuyendo un significado a los objetos sociales. Como por ejemplo, un objeto social es esta representación de la adolescencia. Y cuando se ponen de acuerdo, entonces por eso es el consenso con el otro. Entonces, por eso es el consenso, es en interacción con otros sujetos que se ponen de acuerdo en darle una significación a un objeto social. Ese objeto social viene a conformar el sentido común. El sentido común son las representaciones y el conjunto de representaciones hacen a lo que es el imaginario social. ¿Y qué son? Todos estos son representaciones sociales de valores y de maneras de ver el mundo. Bueno, pero ¿qué pasa? Hoy, nuestro sistema de valores, nuestras maneras de ver el mundo, nuestras representaciones, o sea, hoy la sociedad está en crisis. ¿Y qué es la sociedad? Es nuestras maneras de ver el mundo, nuestros valores y nuestras representaciones. Está en crisis. ¿Por qué? Porque los valores no son compartidos por todos, porque estamos dentro de lo que es el pluralismo moderno. Entonces, el pluralismo moderno trae como consecuencia la crisis del sentido, las significaciones, gracias al relativismo, que
Cada sujeto es un mundo y ve el mundo a su manera, y cada visión particular del mundo es válida. Entonces, está estableciendo el relativismo, establece que los valores, que todo es relativo, que los valores son relativos y dependen de cada punto de vista. Entonces, este relativismo, este pluralismo social que existe, este pluralismo moderno que existe, trae como consecuencia, entonces, hoy estamos dentro de lo que es el pluralismo moderno. El pluralismo moderno trae como consecuencia la crisis de sentido. ¿Por qué crisis de sentido? Bueno, porque se instauró el relativismo. El relativismo dice que cada representación es relativa al sujeto que representa, o sea, es relativa a su propia visión particular del mundo. Entonces esto trae como consecuencia incertidumbre, porque hay tantos puntos de vista como personas. Y entonces ya no hay consenso como antes que forme sentido común de la sociedad tradicional. Ya no hay consenso. Entonces ahora cada punto de vista es particular, por eso estamos hablando de lo que es el pluralismo y la heterogeneidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchas maneras de ver el mundo, pero que están vacías de contenido y que carecen de sentido para algunos sectores. Claro. Entonces, volvemos para atrás. Decimos que como son distintas maneras de ver el mundo, tenemos distintas maneras de ver el mundo y que cada una de esas maneras es relativa al sujeto y a su punto de vista. Entonces, cada grupo o cada persona ve el mundo a su manera, que puede coincidir o no con la representación social. Entonces, como cada grupo ve al mundo de su manera, entonces son relativos los puntos de vista y la sociedad es plural. Entonces, ¿qué pasa? Algunas visiones carecen de contenido y además carecen de contenido para los otros grupos que no lo consideran válido. Entonces no logramos un consenso, entonces no tenemos una representación de lo que es tal cosa o tal otra para toda una sociedad. Esto, al haber crisis del sentido, porque no todos vemos las cosas de la misma manera, está trayendo como consecuencia incertidumbre e inseguridad y desorientación. Entonces el sujeto tiene que salir a buscar sus propios sentidos y darle el sentido a su experiencia. Bueno, entonces, el sentido común y la crisis del sentido. ¿Cómo se conforma el sentido común? Con el consenso de las representaciones particulares, o sea, de las percepciones particulares. En interacción, o sea, ¿cómo se da el sentido común? Cuando hay una interrelación entre los sujetos que tienen sus propias maneras de ver el mundo. Entonces, un sujeto, otro sujeto, otro sujeto, otro sujeto tiene una representación del mundo, una visión del mundo. Estos sujetos, estas representaciones se unifican a través del consenso, que han sido evidentemente previamente reelaborados por la opinión pública. Entonces, reelaboran ese consenso y elaboran lo que es el sentido común. Bueno, entonces ese es el sentido, es el imaginario social y son las representaciones. Bueno, pero ¿qué pasa? Hoy nos enfrentamos a lo que es el pluralismo moderno. Y el pluralismo moderno es relativista. Al ser relativista, ¿qué pasa? El sentido está en crisis, hay crisis del sentido. Y al haber crisis del sentido se genera incertidumbre, porque ya no saben los sujetos saber qué entender, qué creer y qué representarse, cómo tomar de base esas representaciones para su propia identificación. Entonces, como tenemos esa crisis tan profunda del sentido, trae como consecuencia un relativismo, que es el relativismo que dice que cada representación del mundo es relativa al sujeto que representa o al grupo que representa. O sea, es válida para ese grupo. Entonces eso trae como consecuencia el pluralismo moderno, que cada uno tiene su punto de vista y que todos son válidos y todos están en igualdad de condiciones. Entonces, al haber tantos puntos de vista diferentes y que todos son válidos, trae como consecuencia una sociedad heterogénea donde no hay consenso, donde no hay unificación de sentido común. Al no haber unificación de sentido común, las representaciones que tenga un grupo para el otro no son válidas y son carentes de contenido. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Eso trae como consecuencia que un sujeto, además sumado a la modernidad líquida y a la complejidad de este problema, esto trae como consecuencia que un sujeto no sabe qué creer, no sabe qué bases tomar, no sabe cómo representarse, no sabe dónde está la verdad.
pierde absolutamente el rumbo, la certeza y las bases. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que salir a la búsqueda de su propio proyecto en base a sus propias experiencias sin tomar las representaciones sociales, sino las propias. Y eso trae crisis porque no tienen bases, porque siente una incertidumbre muy grande y porque además, sobre todo, se siente vacío. ¿Por qué? Además de todo esto. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el relativismo, que es más o menos lo que venimos diciendo. Cada sujeto significa el mundo, o sea, ve el mundo a su manera, de acuerdo a lo que le dice, lo que le dicta su subjetividad, o sea, como él lo ve. O sea, cada sujeto significa, le da un significado al objeto de acuerdo a su manera, a su subjetividad. Por lo tanto, una misma cosa puede traer muchos significados de acuerdo al sujeto. Bueno, entonces, por eso el relativismo así, cada sujeto, cada persona significa, ve al mundo de que es el objeto de manera diferente, de acuerdo a su subjetividad. Por lo tanto, puede haber tanto significados como personas. Punto. Entonces eso trae como consecuencia que el objeto puede ser un objeto material o un objeto inmaterial. Entonces por eso la moral es relativa. Entonces ya no tenemos base sólida porque estamos dentro de una modernidad líquida que genera incertidumbre y desorientación, tanto grupal como individual. Entonces es difícil encontrar un camino en común. Entonces, por eso es necesario establecer nuevos valores. Entonces, como consecuencia del relativismo, que existen, que los objetos sociales se pueden interpretar, se pueden significar, se pueden representar de diversas maneras de acuerdo a los puntos de vista de los sujetos, entonces, ¿qué pasa? Hay tantas representaciones como sujetos. Esto trae como consecuencia que la moral es relativa a mi punto de vista. Y entonces, al ser la moral relativa, esto trae como consecuencia incertidumbre y desorientación, tanto para las personas como para los grupos sociales. ¿Por qué? Porque no hay un sentido común, porque no hay una interpretación común sobre un mismo objeto. Entonces, esto trae como consecuencia que lleva a la necesidad social de establecer nuevos valores, porque no estamos conformes con los valores que tenemos, ¿no? Por otro lado, entonces, crisis del sentido. La crisis del sentido, entonces, si queremos ir a la base de todo esto, ¿por qué hay crisis del sentido? Hay crisis del sentido porque hay relativismo, porque estamos en una sociedad heterogénea y pluralista, por el pluralismo moderno, donde el relativismo determina que cada punto de vista es válido y que todos son iguales. Entonces, como todos somos iguales, como todos tenemos distintos puntos de vista, entonces es difícil encontrar el sentido al mismo objeto social. Cada uno lo representa de distinta manera y esto es peligroso porque la moral también es relativa. La moral es relativa al punto de vista del sujeto. Bueno, y esto lo vamos a sumar, por eso estamos determinando una cantidad de componentes de por qué esta crisis de sentido, por qué la sociedad está como está. Por otro lado, también contamos con las desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso, de oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto produce efectos sobre las subjetividades, porque lo que va experimentando en su vida el sujeto influye en su modo de ser y de ver el mundo. Hoy tenemos distintas concepciones del mundo. Tenemos tenemos el mundo tradicional. Después del mundo tradicional surge el mundo moderno y después el postmoderno, que los tres confluyen y se chocan entre sí. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Que por un lado tenemos la crisis del sentido y por otro lado tenemos las desigualdades sociales. Esto influye en la configuración de la subjetividad personal. ¿Por qué? Porque el sujeto se va construyendo de acuerdo a sus experiencias de vida. Y esto se manifiesta en su modo de ser frente al mundo. Influye. Bueno, y después, por último, que hoy tenemos distintos modos de ver el mundo, distintos modos sociales de ver el mundo, que son los distintos tipos de sociedades. Tenemos la sociedad tradicional, tenemos la sociedad moderna y tenemos la sociedad postmoderna. Son distintos modos de ver el mundo y estos distintos modos de ver el mundo chocan entre sí.
Ahora tenemos el pensamiento moderno. Es menos estructurado que el pensamiento tradicional, que es estructurado, es más democrático que el pensamiento tradicional, donde no hay debate y donde rige el sentido común. Es más pragmático porque determina que se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Por otro lado, todo es relativo, el otro es todo un absoluto. Se piensa en el futuro, ahí es donde se introduce la categoría futuro. Se piensa en el futuro y hay proyectos de vida. Se instaura el futuro porque hay proyectos de vida. Bien, para la sociedad moderna rige la democracia, donde todos somos iguales ante la ley y donde tenemos igualdad de oportunidades, lo que trae como consecuencia la promesa de una movilidad social. Después, también tenemos que lo bueno, o sea, lo que se considera la sociedad buena, que es conformadora del sentido común, que es conformadora de lo que es las representaciones sociales con respecto a los objetos sociales, es legitimado por el consenso. ¿Y cómo se logra ese consenso? A través del voto y por intermedio de los medios de comunicación. Lo importante de esta sociedad es que predomina el debate, lo que no sucede en la sociedad tradicional, donde no hay debate, directamente se establece sentido común. Bien, después acá hay un debate, hay distintas opiniones, diversas opiniones sobre determinados objetos sociales que instauran un debate para llegar a un consenso. Bueno, ante la crisis, ¿qué es lo que sucede con la sociedad tradicional? Son conservadores y tienden a conservar los bienes para no perderlos. En cambio, entonces, ¿qué pasa? Actúan. En cambio, en la sociedad moderna, ¿qué pasa ante la crisis? Ante la crisis los sujetos son conformistas y no recurren a sí mismos a defender sus bienes, sino que depositan su confianza en las asociaciones intermedias, que a través del mecanismo legal los representan y luchan por sus derechos, como por ejemplo el Senado, el Congreso, que instauran las leyes, por eso es el mecanismo legal. Entonces tenemos lo que es una falta de compromiso, porque como depositamos la confianza en las sociedades, en las asociaciones intermedias, tenemos una falta de compromiso y empieza a surgir lo que es el individualismo. Y sobre todo el relativismo, que a cada uno le importa su nicho. Bueno, entonces, por otro lado, en la sociedad moderna, otra de las cosas que empiezan a primar son los medios masivos, los medios de comunicación, que son los formadores de opinión. ¿Y qué es lo que buscan en sí? ¿Cuál es el objeto de los medios masivos de comunicación? El consumo. Buscan el consumo de bienes culturales. Bien. ¿Qué pasa con la familia? Bueno, la familia, acordate que en la sociedad tradicional los nexos son endogámicos. Aquí la familia pierde, los lazos familiares son muy débiles, pierden debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Son lazos débiles y son lazos más débiles que antes, que eran... Espera. Son lazos débiles que antes eran muchísimo más fuertes. Entonces, traen como consecuencia también que los roles son parejos. ¿Por qué? Porque tanto la mamá como el papá se hacen cargo de los gastos del hogar. Bien, y el acceso a la educación en la sociedad tradicional era escaso, solo para grupos privilegiados. Acá en esta sociedad moderna, como cambia la ideología, el acceso a la educación es muchísimo más amplio. ¿Por qué? Porque se le da más valor al conocimiento. Y luego, dentro de la sociedad moderna, se fueron dando distintas etapas hasta que llegamos a una sociedad globalizada. Cuando llegamos a esa sociedad globalizada trae como consecuencia una visión muchísimo más amplia del mundo. Pero al tener una visión muchísimo más amplia del mundo, al instaurar el relativismo de los puntos de vista, traen como consecuencia que se pierde pertenencia. Y todo esto influye en esa pérdida de pertenencia y de estabilidad, porque tenemos por un lado los lazos familiares que son muy débiles, y por otro lado tenemos ese sentido de pertenencia que lo estamos perdiendo porque estamos dentro de una sociedad global, trae como consecuencia crisis en el proceso de identificación, porque no perdemos las bases sólidas y estamos camino a lo que es una sociedad líquida, que es lo que nos está preparando. Bueno, bien. Bueno, después otra característica de la sociedad moderna
es que no cree en el Estado, le da más credibilidad a los grupos intermedios. Uno de esos grupos intermedios es la escuela, pero que es una institución. Pero es vista como justamente dentro de lo que es la sociedad moderna, está el relativismo. La escuela es vista de distintos puntos de vista, de acuerdo a quien lo vea. Por ejemplo, un grupo de clase media alta ve a la escuela como una oportunidad. Como la oportunidad, o sea, como que las personas acceden a la escuela, tienen una igualdad de oportunidades y si permanecen tienen la oportunidad de una movilidad social y cambiar de posición, ¿no? Y también lo consideran un espacio suficientemente subjetivante y relativamente operativo. En cambio, otro sector de la sociedad, que es la clase baja, que son los sectores pobres, marginados, consideran a la escuela como una pérdida de tiempo, porque vayan o no vayan a la escuela van a seguir siendo obreros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como consecuencia que hay un choque de clases. Las clases, dentro de un mismo grupo, las clases chocan porque tienen distintas formas de ver el mundo. Hoy las instituciones comparten valores, claro, esto también que hoy las instituciones comparten valores, los modernos y los tradicionales. Los valores modernos comparten el valor de la democracia, de la igualdad de oportunidades, comparten el valor de igualdad ante la ley, comparten el valor de que no se puede ejercer justicia por mano propia para conservar los bienes y que hay que recurrir a las instituciones intermedias, comparten que hay que formar un consenso, que hay que formar una democracia, pero, o sea, esos son valores que comparten, pero, por ejemplo, y también comparten de que tiene que haber orden y disciplina, eso de la tradicional, o sea, toman un poco de cada una. Pero también tenemos en cuenta una cosa, que tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad es plural. Por eso estamos hablando del pluralismo moderno. Nuestra sociedad es plural y relativista, o sea que cada visión del mundo depende del punto de vista del sujeto. O sea que puede haber distintos modos puede haber distintos puntos de vista. Por eso estamos diciendo de que la sociedad tradicional y la sociedad moderna conviven y chocan, porque una tiene un punto de vista y otra tiene otro, y estamos dentro de la misma sociedad. Entonces por eso digamos que tenemos puntos de vista diferentes y que estos confluyen, pero algunos se ponen de acuerdo y otros no. Y cuando no se ponen de acuerdo chocan, y al chocar esto genera incertidumbre en los sujetos que se están produciendo como personas. Incertidumbre e inseguridad. Muy bien. Bueno, las instituciones. Ahora vamos a hablar de las instituciones. Como la escuela, es una brújula que nos ofrece modelos, nos ofrece discursos, nos ofrece modos de comportamiento y normas de convivencia para que la gente pueda orientar su conducta. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de las instituciones como la escuela? Ser una brújula para orientar nuestra conducta. Porque presentamos un panorama, ¿no?, que lo desarrollamos. Ese panorama que presentamos es el de la sociedad moderna y la de la sociedad tradicional. Y presentamos que es plural. Entonces, que hay distintos puntos de vista que nos podemos adherir. Está el orden y el castigo, como también está la sociedad democrática y plural. Bueno, la sociedad es plural y hay distintos puntos de vista. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos genera incertidumbre, porque no sabemos cuáles son nuestras bases. Entonces, por eso tenemos una institución intermedia, que es la escuela, que nos orienta, que nos establece discursos, nos establece modelos, nos establece normas de convivencia, nos regula la conducta. Esa asociación intermedia es la escuela. ¿Qué pasa? Que nos va modelando nuestra conducta y nos ofrece una brújula para dirigir, para ordenar nuestra conducta y para que nosotros, a través de esas bases que nos establece la escuela, podamos originar lo que es un proyecto de identificación. Después, porque esto es importante, la escuela es una brújula. Entonces, ¿qué es la escuela? La escuela es primero una institución. Esta institución es una institución intermedia. ¿Cuál es su función? Orientarnos. ¿Por qué? ¿Por qué orientarnos? Porque hoy estamos en una sociedad pluralista. Antes no hacía falta la escuela tanto como ahora.
¿Por qué no hacía falta tanto la escuela? Porque el sentido común en la sociedad tradicional era uno solo. Todos pensaban de la misma manera, todos sabían cuál era su lugar y aparte había menos gente. Bueno, ahora se necesita la escuela porque necesitamos orientarnos, porque la sociedad es tan plural y tan relativa que necesitamos establecer para dónde vamos a regirnos, cuál es la mejor manera de subjetivarnos. Entonces, ¿qué hace la escuela? La escuela nos orienta. Es una brújula que nos da las bases para orientarnos dentro y para poder manejarnos dentro de una sociedad. Es como un puente. Dentro de ese puente es como un laboratorio, es como una microsociedad. Dentro de esa microsociedad que hay normas de convivencia, se regulan las conductas, hay ritmo, hay horarios, hay discursos, hay modos de ser. Bueno, entonces la escuela nos orienta. La escuela es una brújula que nos orienta en la conducta. Punto. Ahora, ¿qué pasa? También nos va, la escuela también nos establece modelos identificatorios. ¿Cuáles son esos modelos nuestros maestros? Bueno, entonces, hoy los modelos sociales, que son las significaciones, están en crisis. Hoy los modelos que están en crisis y hay que revisarlos por causa de la crisis de sentido, del relativismo, de la diferenciación social y de la exclusión. Bueno, entonces es un poquito más de lo mismo, pero un poco más elaborados. Decimos que hoy los modelos sociales que se transmiten están en crisis. Entonces es necesario, ¿por qué están en crisis? Tienen múltiples causas la crisis del sentido. Porque está en crisis de sentido. Entonces los modelos identificatorios están en crisis. Entonces el planteo que hace el autor es necesario revisar esos sentidos y resignificarlos. Bueno, ¿por qué están en crisis? Porque tenemos una crisis del sentido. Porque hay desigualdades sociales, hay desigualdad de oportunidades y también por la exclusión. La desigualdad trae exclusión. Bien. Después también hay otra cosa que justamente con el sentido, que nos pasamos la pelota mutuamente en lugar de hacernos cargo. La culpa la tienen los pobres porque roban, la culpa la tienen los ricos porque no tenemos para comer. Entonces, no sabemos. Bueno, hoy tenemos otro tipo de sociedad, que es la sociedad global. La sociedad global, ¿cómo es? Es dispersa y también eso es lo que tenemos en cuenta. Bueno, ¿qué es la sociedad moderna? Es un intermedio entre la sociedad tradicional y la sociedad global, pero la sociedad moderna va llevando a la sociedad global. Y la sociedad global es intercultural, porque estamos hablando de una sociedad que abarca todo el planeta. Bueno, entonces es intercultural porque hay muchas culturas que se meten en una sola. ¿Por qué es global? Porque es una cuestión de interés económico que supera las naciones, es transnacional. Entonces, por eso, al ser global, intercultural, no existe estabilidad cultural y se debilita, lo transnacional debilita la idea de democracia. Todo es incierto, es líquido y hay un desencanto. Bueno, entonces, hoy tenemos que ceder paso. Hoy entonces la sociedad que nos está rigiendo es la sociedad global. La sociedad global es intercultural, es multicultural, confluyen muchas culturas y como es transnacional, porque se tiende a negociar entre varios países, entonces, ¿qué pasa? Corre el riesgo de que cada cultura esté perdiendo su identidad y se está perdiendo también la idea de la democracia. Entonces hoy no tenemos estabilidad cultural. O sea, lo que estamos hablando en sí es de la crisis del sentido, porque hoy no hay hoy tenemos una sociedad global donde confluyen muchas culturas. Entonces cada cultura es relativa y cada cultura es válida para su cultura, de la cultura para adentro. Pero ¿qué pasa con la sociedad global? Es transnacional, o sea que quiere decir de que excede las fronteras nacionales. Y al exceder las fronteras nacionales, ¿qué pasa? Pierde sentido, va perdiendo poco a poco sentido lo que es la idea de democracia y la idea de respeto por cada cultura. Bueno. Entonces, al haber tanta cultura, la modernidad es líquida, porque hay muchos modelos identificatorios justamente de las culturas. Entonces, esto produce un desencanto
Desencanto, ¿por qué? Porque tenemos bases inciertas y porque hay mucha multiplicidad de cultura y todo es relativo. Entonces, los jóvenes no pueden encontrar dónde identificarse porque no hay bases sólidas. Hoy se identifican con los Rolling y mañana se identifican con los tuiteros. Depende. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La subjetividad está en crisis. Cada persona, de acuerdo con su época, nos muestra su constitución interna. Hoy las instituciones como las escuelas, como las escuelas son generadoras de sentido, están en crisis. Se necesita una vuelta de rosca, nuevas instituciones con capacidad autocrítica, que sepan sostener al sujeto que también le den esa libertad, pero que también a su vez le den libertad. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer un resumen. Hoy estamos dentro de lo que es la sociedad global. La sociedad global es multicultural y relativista, que quiere decir que para cada cultura el sentido es para esa cultura en sí y que cada cultura es relativa a su cultura y a lo que piensa su cultura y que no tiene nada que ver con el resto, pero que todos confluimos. ¿Por qué? Confluimos porque se están excediendo los límites nacionales por la sociedad global y está por las necesidades del mercado, se está convirtiendo en una sociedad transnacional. Y al ser transnacionales, al haber transnacionales y multinacionales, traen como consecuencia, que todo tiene que ver con el mercado, las transnacionales, traen como consecuencia que se vaya perdiendo el sentido de la democracia, porque la democracia es conforme al consenso que se configura en cada nación. Bueno, entonces, eso trae como consecuencia a su vez que se vaya configurando poco a poco lo que es la modernidad líquida. Y la modernidad líquida es relativa, carece, a veces es hasta carente de contenido porque son pasajeros. Entonces, ¿qué pasa? El sujeto no encuentra bases donde identificarse porque está todo como en movimiento, ¿no? Entonces las bases no son sólidas. Esta crisis del sentido que vamos abriendo de mayor a menor, esta crisis del sentido, ¿dónde cae? Cae también en la escuela, como institución intermedia. Entonces, al haber crisis del sentido, ¿qué pasa? Necesita cambiar la escuela también. Necesita darle un nuevo sentido, una nueva vuelta de rosca. Que haga esta vuelta de rosca, que le dé nuevos sentidos a los modelos identificatorios, que esas bases que se le tiene que dar al sujeto en formación. Esa brújula para orientarlos para que se pueda manejar dentro de una sociedad como un proyecto de vida. Bueno, entonces la escuela tiene que cambiar. Eso es importantísimo. La escuela tiene que cambiar sus estructuras. Tiene que cambiar la escuela tiene que cambiar sus bases identificatorias, sus bases. ¿Por qué? Porque la escuela tiene que tener en cuenta cuál es su función. La escuela perdió la brújula porque se perdió la crisis de sentido. Entonces, si no tiene ella brújula, ¿cómo puede orientar a los demás? Entonces, tiene que volver a encontrar su brújula, tiene que volver a encontrar su sentido para poder a su vez transmitirlo a las nuevas generaciones, para que a su vez ellos transmitir nuevos modelos modelos identificatorios, transmitir nuevos modelos, nuevas normas de convivencia, transmitir nuevas bases que configuren nuevos sentidos. Estos nuevos sentidos tienen que servir como base para las nuevas generaciones que se orienten dentro de lo que es la nueva sociedad líquida. Y al extraer eso, entonces, a posibilitar, entonces la escuela tiene que ser a su vez, tiene que ser ambivalente, lamentablemente. Por un lado, tiene que tratar de sujetar a los sujetos, sujetarlos, para que justamente proyecten para que hagan su proyecto de identificación y no se sientan tan a la deriva. Y por otro lado, también tiene que darles libertad, para que ellos puedan elegir quiénes quieren ser. Bien. Bueno, y por último, Gasalla se refiere al desafío que tenemos hoy en día con respecto a la educación. Entonces, ¿qué decimos? Que actualmente, como habíamos dicho antes, los grupos que se tiene que enfrentar el docente en el aula son heterogéneos,
¿Por qué son heterogéneos? Porque tienen diversas procedencias sociales, ya sea que hay diversidad de etnias, hay diversidad de credos, hay diversidad de géneros, hay diversidad económica, hay diversidad de procedencia, hay las historias, las trayectorias escolares son diferentes, las biografías escolares son diferentes, los grupos de pertenencia son diferentes, bueno, y todos confluyen en el aula. Entonces tenemos que reconocer que son diferentes y que también tenemos que reconocer, tenemos que ser conscientes, los docentes, que estamos partiendo de bases desiguales y diferentes y que eso existe. Pero, ¿cuál es el desafío? Igualar el aprendizaje. Llegar, digamos, que a la meta final, a la meta de la educación, que es igualar el aprendizaje, que todos aprendan no que todos aprendan lo mismo, pero sí que todos lleguen como un consenso, lleguen a un común. Me propongo que aprendan este contenido. Bueno, sabemos que partimos de bases diferentes, que las estrategias para cada uno van a ser diferentes, pero llegar a un objetivo que es que lleguen a los mismos aprendizajes, dentro de garantizando lo que es la calidad educativa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Buscando mecanismos de integración de los diversos grupos, buscando y que haya solidaridad entre grupos, solidaridad dentro del grupo, que esas son estrategias que podemos aplicar con Terici, que habla justamente de eso, que haya solidaridad entre los pares, pero eso siempre el maestro tiene que ser el director de orquesta. Y después también vamos a meter al mercado en todo esto. Tenemos que decir que si bien es verdad que toda nuestra sociedad está regida por la lógica del mercado, la educación no es y no tiene que ser una mercancía. Y eso está reconocido también por las leyes. La educación no es, ni debe ser, ni tiene que ser una mercancía. Los alumnos no son usuarios ni son clientes, son alumnos. Bien. Bien. Bueno. Después también, que ya lo habíamos dicho, lo habíamos enunciado, que qué es lo que tiene que asegurar. Bueno, tenemos que partir de la base que la educación es un derecho constitucional que está en el artículo 14, que es el derecho de enseñar y de aprender. Entonces, la educación es un derecho constitucional. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser garantizado por las leyes que la regulan. Entonces, como tiene que ser garantizado, entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades, tanto para el acceso, para la permanencia, como para el egreso. Tenemos que asegurar la calidad educativa, tenemos que asegurar el respeto por las desigualdades, por las diferencias, integrándolas. Que hay homogeneidad, heterogeneidad, lo tenemos que reconocer. Y por otro lado, también tenemos que establecer que la educación no es una mercancía y que el alumno no es un usuario del sistema. Bueno, después, acá tenemos justamente como una especie de resumen de todo esto, que dice que la escuela tiene que garantizar, por un lado, la igualdad de oportunidades, por otro lado, la calidad educativa, por otro lado, formar ciudadanos y no usuarios del mercado, del sistema educativo. O sea, formar ciudadanos para que puedan convivir en sociedad y puedan ser ciudadanos con espíritu crítico. Y no conformar los usuarios del sistema educativo. La educación es un derecho y es una garantía constitucional. Y también, como es obligatoria, es un deber. No es una mercancía. Entonces, la escuela, como cierre de todo esto, sigue siendo el mejor lugar de subjetivación y el mejor lugar también de integración en este mundo tan desigual, porque la escuela justamente es la que nos da esa oportunidad de ser solidarios, de integrar las diferencias, de reconocer al otro. En esa micro sociedad que es la escuela, entonces, ¿qué pasa? La tenemos que reescribir para que sea un lugar de integración con el otro, con el que es diferente, y para que se eduque, se dé las bases al sujeto para que reconozca esas diferencias y las respete, y a su vez se integre y entre todos podamos lograr lo que es un mundo mejor.
Después también tenemos que tener en cuenta una cosa, que la escuela históricamente fue ese lugar de integración. Ocurrió, por ejemplo, con la escuela de Sarmiento, con las oleadas de inmigrantes que a través de la escuela moderna buscaban esa integración, pero bueno, eran otros los objetivos, pero históricamente también se integró en las diferencias, venían con otros, era bastante complicada la labor de los docentes. ¿Qué es la labor de los docentes, por ejemplo, que ocurre en Europa, que ocurre en España actualmente y más en otras, más hace 5 o 6 años atrás, que venían inmigrantes de todo el mundo a España, y que venían con otro idioma y tenían que integrarse en las escuelas y tenían que recibir educación porque era su derecho? Bueno, entonces, es labor de los docentes, tenemos que revalorizar la educación, tenemos que llevarla allá arriba otra vez y buscar que los alumnos no sean usuarios de un sistema, no buscar alumnos consumidores, sino alumnos ciudadanos. Y que ciudadanos críticos, que cada vez sean menos oprimidos por un sistema. Bueno, el país que sale adelante y se transforma es un país que tiene educación, y es lo que tenemos que buscar entre todos, tenemos que partir de la base. Después también, bueno, esto es como una especie de último agregado que dice que la escuela muchas veces ha ocultado intereses hegemónicos. ¿Por qué? Porque la escuela probablemente siempre fue operativa al poder de turno, entonces ocultaba los intereses económicos, hegemónicos, pero lo sigue ocultando, porque ¿quién es el que establece la política educativa? Bueno, la sociedad debe involucrar a los sujetos para que construyan los sentidos. Las instituciones como la escuela deben comprometerse ante la crisis del sentido para rehacer el sentido de la educación, y construir nuevos paradigmas, nuevas maneras de afrontar la educación, así posibilitar el proceso de constitución subjetiva para que el sujeto pueda encontrarse. Bueno, en una palabra, digamos que como cierre de todo esto, hoy vivimos una sociedad donde hay crisis del sentido. ¿Qué tienen que hacer la escuela como institución? Tiene que reelaborar, tiene que establecer nuevos paradigmas donde el sujeto ciudadano participe, o sea, formar ciudadanos. ¿Para qué? Para que a su vez participen en la construcción de sentidos nuevos, que le den un sentido a esta sociedad. Y entonces para eso tienen que rehacer otra vez el sentido de la educación. Así posibilitar un proceso de subjetivación donde el sujeto por sí mismo, donde el sujeto tenga las bases, tenga las herramientas para construir su subjetivación.